quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos todos juntos los que buscamos el amor de Dios. Desde este lado estamos, junto con Alexi, el padre, estoy yo por supuesto, Fernando el operador. Vamos a comenzar como siempre consagrándolo a nuestra Madre Santísima para que sea ella la guía de esta evangelización. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, consagramos a nuestra Madre este programa para la gloria de Dios, para el bien de muchas almas, la conversión, el aumento de la fe, la renuncia al pecado. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. San José, ruega por nosotros. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial con una invitada muy especial que ella es parte de esta obra, pero antes de presentarla a ella vamos a contarles un poquito de lo que pasó este domingo, una misa muy especial, la fiesta de la misericordia de Dios. Así que le damos la palabra a Alexi para que nos cuente un poquito cómo vivimos esa Santa Misa. Muy buenas noches, América, qué gusto estar de nuevo acá junto al Padre René Manuel Cari en su programa, junto a Alejandra. Hoy nos acompaña San José, nos acompaña, Padre. San José nos acompaña, estamos en el mes de Santa Catalina, que tantas gracias nos concede, ¿no? En el mes de Santa Catalina que nos acompaña en la obra del Padre René desde un lugar que no nos deja solo ni un segundo. La voy descubriendo de a poco, Padre, y no deja de sorprenderme. La gran vida de santidad de Santa Catalina, ¿no es cierto? En este mes. Este mes. Aprovechamos también para saludar a toda la gente que nos escucha en las provincias, en las ciudades amigas, en Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, a la gente de Uruguay también. Así que aprovechamos ya a hacer todos estos saludos y como decía Alejandra, estamos en esta segunda semana pascual, el segundo domingo de Pascua, donde fue la misa de sanación y liberación este domingo pasado, un domingo que amaneció feísimo, que se llovía lo que no había llovido en todo el mes, que más de un distraído dijo hoy la misa no se va a hacer, uno de esos soy yo. A las 9 de la mañana me comunico con el padre, me dice, mira, se dejó de llover, sopló un poquito el viento, pero quédate tranquilo que la misa se va a hacer. Y bueno, es así, la Virgen abre el cielo, seca la alfombra de esa gran iglesia sin techo que tenemos en San Vicente Palotti, en Empalme Lobos, para recibir a todas las personas que están necesitando de la misa, ¿no es cierto? Que están necesitando de Jesús sacramentado, que están necesitando de la Virgen que los acompañe. Y fue una tarde hermosa y terminamos a la noche con la bendición del Padre, como lo hace siempre, con el pasto mojado, ¿no? Con el pasto mojado, pero todos estoicos y nadie se movió hasta que terminó el último bendecido, ¿no es cierto? Con la bendición, sí. Exactamente, así que fue un domingo más. Hasta ahora se dio cuenta, Padre, que no tuvimos que suspender ninguna misa de la iglesia sin techo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que acá los santos, intercesores,
realmente siempre nos dan esa gracia de que podamos celebrar la misa, ¿no? No se ha suspendido ninguna misa al aire libre. Hemos salido de Cañuelas con lluvia. Domingo hemos salido de Cañuelas con lluvia, pasamos Uribe Larrea y cuando estamos llegando para el lado de Lobos se empieza a despejar y acá o no llovió o dejó de llover un rato antes. Hoy, como decía Ale, tenemos una invitada muy que especial. Es del equipo de la parroquia, ¿no? Ya pertenece al equipo, es psicóloga. Se trata de la licenciada Mariana de Rucci Crespo, psicóloga católica, ya una servidora, es del equipo de los profesionales que pertenecen a la obra del padre René Manuel Cari. Bueno, sí, lo vamos a estar escuchando después de la pausa, pero bueno, primero queríamos agradecerle infinitamente siempre a Mariana su predisposición de participar en este programa, no solo de la predisposición de participar en un programa, sino también de un alma servicial para con la obra del padre René. Ella es un eslabón muy importante en todo lo que es la liberación y el seguimiento, el tratamiento espiritual de cada una de las personas que llega a la parroquia a pedir ayuda al padre René. Así que desde ese lado ella colabora inmensamente para el reino de Dios. Tuvimos también la posibilidad, muchos de nosotros, de escucharla en las catequesis que nos ha dado a los servidores para formarnos, para poder acompañar también al Padre desde nuestro humilde lugar. Para nosotros también es una gracia inmensa siempre escucharla, porque bueno, ella habla muy claramente, habla a través del Espíritu Santo para que cada una de las palabras que dice nos llegue y podamos tomar lo que ella dice para la conversión de nuestra alma. Así que bueno, le damos la bienvenida. Bueno, también saludar a las carmelitas que siempre ellas escuchan el programa y rezan por este programa, a la hermana Raquel, a la hermana Consuelo, también a la abadesa de la Inmaculada Concepción de Santander, la hermana Lucila, y todas también las religiosas, ¿no? Y bueno, saludar también a agradecer especialmente toda la colaboración de los servidores. También quiero en esta oportunidad, ya que Alexia habló de la misa del domingo, los medios, cómo se preocupan, cómo para que se organice bien la distancia, todo lo que hace, ¿no, Alexia? Ustedes, ¿no? Sí, la gente no conoce todo esto. Es de destacar, y uno ya lo hemos incorporado y estamos en todas las misas, entonces es como que naturalizamos esto del cuidado, de la higiene, desinfección de las sillas, de los bancos, el distanciamiento social, y la gente que viene por primera vez se va asombrada por eso, padre, porque se sienten muy cuidadas, porque se sienten que no van a tener ningún peligro alguno, ¿no? Porque se cumple con el protocolo como lo solicita el Estado, tanto nacional, provincial y municipal, así que cumplimos para que se puedan mantener las misas a cielo abierto. Sí, quería saludar también a todas las comunidades rurales que hemos pasado unas lindas fiestas de Pascua, después la Misericordia también, y bueno, saludar a toda la gente de Cañuela, de La Plata, de todos lados. Luján, como siempre, ¿no? Que quiero tener presente a todos ellos, a la gente de afuera, Jujuy, también Neuquén, la doctora Olga también, ¿no? Que recibió esa gracia, y bueno, a todo al niño Javier de acá de esta zona del Vértice, que está toda su familia, Eugenia, y bueno, a todo, ¿no? La gente del exterior también, los que están en Canadá, Fátima, bueno, Irene también en Kansas, tantas familias hermosas que acompañan este programa. Así que bueno, buenas noches, América. Los invitamos a todos, como siempre, a navegar por la página web www.obradamorporlosquesufren.com. En esa página van a encontrar muchos testimonios de sanación, de liberación, de conversión, oraciones, y bueno, van a estar las noticias en relación a todas las actividades de la parroquia. Así que los invitamos a todos a compartir también la página con todos los que puedan, para que bueno, esta obra siga creciendo y sea para la gloria de Dios. Ya hicimos las presentaciones, así que después del corte vamos a recibir a la licenciada doctora Mariana de Rucci Crespo, psicóloga católica, y nos va a hablar sobre la obediencia y sus beneficios para el alma del hombre.
murmullo a nuestro alrededor, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas al cielo. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando, así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios. Subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Los ángeles pasan, la iglesia se alegra, canta, llora, ella ríe y congrega, apaga el infierno, disipa el mal. Siente el vuelo de las alas ahora, confía, hermano, que ha llegado la hora. Esa bendición se derrama ya. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso, encima del altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso, encima del altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. En este segundo bloque ya vamos a empezar a entrar en el tema, pero como estamos en el mes de Santa Catarina de Siena, vamos a compartir con todos ustedes una meditación sobre la obediencia. Santa Catalina habla de una obediencia común y una obediencia especial o particular. Bueno, esta diferencia está establecida en el diálogo, que es un libro donde se encuentran todos los diálogos que ella tiene con Dios Padre. La primera nace de la dignidad de ser hijos de Dios, dignidad que se adquiere en el bautismo. Cuando oímos lo que Dios quiere de nosotros, sentimos la necesidad de obedecer esta palabra de Dios. Y la palabra de Dios se expresa a lo largo de toda la Sagrada Escritura, pero especialmente en Jesús, el Señor, palabra viva del Padre misericordioso. Para Santa Catalina, la obediencia es la humildad. Es obediente el que es humilde, y es esto en la medida que sea aquello. El que no es humilde vive instalado en la soberbia, en el amor propio, y aquella
y son los primeros enemigos de la humildad. La soberbia engendra y alimenta la desobediencia, precipitando al hombre por el camino de las tinieblas, de la infidelidad a la muerte y la muerte eterna. La señal de que posee la virtud de la obediencia a la voluntad de Dios es la paciencia. Y cuando uno es obediente y la paciencia anida en su interior, su rostro y su hacer reflejan la paz que Dios da a aquellos que le obedecen de corazón. Una persona obediente es una persona que refleja la alegría de Dios, se muestra tranquila y la impaciencia no muda su semblante. Es una persona afable por la paciencia y serena por la fortaleza. Para Santa Catalina, donde hay soberbia no puede haber obediencia, porque el hombre es obediente en cuanto que es humilde. La humildad va siempre acompañada de la modestia, y la modestia no es otra cosa que saber distanciarse de los valores mundanos y presentarse a los pies del Señor, siendo consciente de lo poco que es uno ante la presencia de nuestro Señor. Santa Catalina habla de una obediencia especial o particular, que es la obediencia profesada en la orden, su orden y nuestra orden. La persona desobediente y por lo mismo carente de humildad es una persona triste, tiene remordimientos de conciencia y vive instalada en una constante confusión de espíritu. Al hablar de un fraile desobediente, la santa se muestra con un tono un tanto áspero, como necio, llega a afirmar. Y un fraile desobediente es necio porque se ha abandonado en los brazos de su miserable saber y no quiere navegar en los brazos de la orden. Esta, ciertamente, es la nave de la orden con el cuerpo, pero no con su espíritu. Con su deseo está fuera de ella, y Santa Catalina no se detiene aquí. Este no es un fraile, sino un hombre vestido de fraile, llega a afirmar rotundamente. Ahora, después de esta introducción, ya vamos a recibir a nuestra invitada de honor en el día de hoy, a la señora Mariana Derrucci, para que nos dé una hermosa catequesis, como siempre. Muy buenas noches, Mariana, ¿cómo te va? Te saluda Alexis, acá estoy con el padre René y con Alejandra. Buenas noches, Alexis. Estaba escuchando la Santa Catalina, así que ahora estoy un poquito avergonzada de hablar de la obediencia. No, después de que ella estuvo dando su catequesis sobre la obediencia. Hicimos los deberes, ¿viste? Y como el tema de la obediencia, tenía que estar yo, que soy un ejemplo. Bueno, hola. Alexis. Bienvenida, bueno, yo preparé... Mariana. Bueno, mi tema es un poco como en un plano natural y sobrenatural, ambas cosas unidas. La obediencia es muy beneficiosa para la salud del alma. Sí, sí. Así que no voy a hablar de los religiosos, de la obediencia del religioso, voy a hablar de la obediencia de todos nosotros y qué significa. Cuando quieras, Alexis, largo, porque tengo acá un breve escrito para guiarme. Estamos para escucharte y solamente son muy pocas personas, toda Latinoamérica nada más te escucha. Bueno, Alexis, mira, yo meditaba esta mañana una frase del himno de laudes que decía: entremos con fe en el hombre que humaniza. Entremos en Cristo para hacernos semejantes a Él, para hacernos verdaderamente humanos. Luego, la meditación me fue llevando a esa cualidad de Jesús en relación a su Padre, que aparece todo el tiempo como fondo de su vida personal en la tierra. Es la obediencia al Padre. Entonces, mi propósito en esta charla es mostrar en qué consiste la obediencia y en cuánto nos beneficia. La obediencia de Jesús se expresa máximamente en Getsemaní. Ese hágase tu voluntad y no la mía. Nos recuerda también el hágase de la Virgen en la Encarnación. La palabra griega del texto original dice genoito,
Y genoito es una palabra que indica voluntariedad, gozo, que manifiesta una adhesión profunda de amor, un pedido de que ocurra lo que ha de ocurrir. Pues bien, en esto consiste obedecer. Es un acto de consentimiento voluntario, libre, a que ocurra algo que nos excede, pero que deseamos. Algo que sabemos nos une en unión de amor aquel a quien obedecemos, ¿no? Bueno, yo repito, la obediencia a Dios nos eleva por sobre las circunstancias de nuestra vida, asumiéndolas, ya sea en el gozo como en el sufrimiento. Y no hay otro lugar para responder nuestro hágase que la realidad dada. Estas circunstancias que salen de las manos de Dios como un don para nosotros. La obediencia es obediencia a nuestra conciencia, a Dios, a la realidad, diría. Es que nosotros obedecemos desde nuestra conciencia a Dios en la realidad dada. Muy bien, movidos por nuestra conciencia del bien que anhelamos, acertamos con la propuesta que nos da la realidad. Y en este acertar nosotros coincidimos con la misma voluntad de Dios, coincidimos con Él en un solo y único querer, el querer suyo. Miren, la palabra obedecer viene de ob audire, audire, escuchar, y ob, este prefijo ob audire, de obedecer, indica un esfuerzo, un aprendizaje, dificultad, y en consecuencia un hacerlo bien. Es decir, obedecer es escuchar bien. Las escrituras repiten y recrean el tema de la escucha en este mismo contexto. Escucha Israel, obedece, presta atención, ¿no? Entonces aquí entra la cuestión psicológica de la reflexión, de pensar bien, de pensar virtuosamente. Y entramos en la cuestión de la virtud de la prudencia. La prudencia es la virtud que lleva racionalidad o orden a nuestros actos, a nuestra vida moral. La prudencia es la que actualiza el bien, la que obra el bien, la que hace el bien. Entonces, yo digo, no, que porque estamos en una cultura en que parece que es al revés, que el bien es lo que no me cuesta nada, es lo más espontáneo, ¿no? Por eso, porque no se reflexiona para conducirnos bien, todos pecan de imprudencia, y de hecho todos nuestros pecados son imprudencias, desobediencias. La imprudencia va de la mano de una pereza o una rebeldía a todo deber moral. Este deber moral está inscrito en nuestra conciencia. Y lo que la gente dice es, me salió, soy así, esto que tiene de malo, yo no soy santo, y todo esto está dicho con un sabor a justificación de una conciencia culpable, una conciencia a la que se desobedece. Por eso digo también que hay una desobediencia a la propia conciencia. Y decía que obedecer es esforzado y que requiere un cierto amor al bien, que solo se conoce mediante este esfuerzo reflexivo que hace la prudencia. Obedecer es aceptar que hay bienes que no son míos. Ahí va ligada a la humildad. Yo no tengo todos los bienes no son míos, pero sí sé que son para mí y que puedo alcanzar de otro estos bienes, ya sea de un padre, de un docente, de un amigo en el plano natural, en una comunicación que se hace de confianza y de amor al otro, porque la confianza nace de una experiencia del bien que el otro puede darme, de una experiencia de su amor. Bueno, este proceso implica reflexión, una comunicación interior o con otro, y luego un querer este bien y decidir para obrar según este querer. Desgraciadamente, en nuestra cultura, y tengo que decir que es por influencia del psicoanálisis, la inteligencia, la voluntad, entender
que capta el bien, la inteligencia práctica que capta el bien por la virtud de la prudencia, y la voluntad que la acompaña, son instancias espirituales de nuestra alma que para el psicoanálisis no intervienen en nuestro obrar, en nuestras decisiones, ¿no? Y aunque esté mal aplicado el término, digamos que la gente obedece, entre comillas, a sus impulsos y que no le queda otra, ¿no? Entonces es el reino de la desobediencia a los mandamientos de Dios, que están inscriptos en nuestra conciencia. Es desobediencia al orden dado en la realidad, desobediencia a Dios. No podría ser tal si el hombre fuese prudente, si reflexiona. En nuestra cultura nos mueven las emociones, las inclinaciones pasionales, y nadie considera que debería ser de otro modo, ¿no? Porque es cierto que cuando Freud teoriza sobre el alma humana, aniquila las instancias espirituales y solo queda para nosotros este falso obedecer, donde no hay escucha, donde no hay esfuerzo, donde no hay reflexión. Es la obediencia, entre comillas, al mundo, a la carne y al demonio. No queda otra. Es out, o una cosa o la otra, como dicen en latín. O se obedece el orden dado en la realidad y a Dios y a nuestra conciencia, o se obedece al demonio de últimas, ¿no? Entonces, seguir las insinuaciones o tentaciones del mundo, la carne y el demonio aparece como nuestro único destino posible. Si hay otra instancia que seguir, es ese oscuro y inconsciente super yo que más bien culpabiliza de un modo perturbador. Y finalmente, sueltos de los lazos de la obediencia a nuestra conciencia, a Dios y a la realidad, quedamos librados al enemigo, que se vale de nuestra imprudencia o nuestra irracionalidad para que veamos o experimentamos desproporcionadamente atractivos al mundo y a la carne. Digo así, quedamos librados al enemigo que se vale de nuestra irracionalidad, de nuestra falta de búsqueda de la racionalidad, del orden, para que veamos o experimentemos que es muy atractivo el mundo y muy atractiva la carne. Después voy a mostrar en qué consiste esta irracionalidad. Una cosa o la otra, o la obediencia y nuestra edificación divinizante en el amor a Dios, o la desobediencia que corrompe y distorsiona nuestra vida anímica. Yo insisto que estamos en una cultura en que la bondad no es algo que resulte de una reflexión, de haber pensado. Es más, no debe pensarse, no se alcanza intelectualmente, y esto es falso. Bueno, según nuestra cultura es lo fácil, lo placentero, lo que no lo tengo ni siquiera que pensar o considerar. Y es que hay virtudes que la cultura ha invisibilizado, y más aún hay vicios que ha invisibilizado. Es decir, nadie piensa en que es imprudente, o que es lujurioso, que es cobarde, o que odia, o que es injusto. Son vicios que se han invisibilizado. Bueno, aquí se trata de un desamor y de una desobediencia a Dios y a sus mandamientos, pero también es un desamor a nuestra propia vida, que sin estas obediencias se destruye. La luz intelectual es obediente, por decirlo así, está atenta que haya acuerdo entre nosotros mismos y el orden exigido por nuestra conciencia y exigido por el orden dado por Dios en la verdad de las cosas, en la realidad. Es por este acuerdo entre nuestra luz intelectual y la realidad o la verdad de las cosas que nosotros, por la prudencia, moderamos y orientamos nuestra procura de placer, poniéndole racionalidad, y le ponemos luz a nuestras dificultades para no pecar de miedosos o cobardes, ¿no? Y si nos salteamos
estas instancias reflexivas y no escuchamos a Dios ni a nuestra conciencia, esta escucha, esta obediencia, esta escucha esforzada, pero llena de amor, no escuchamos ni a Dios ni a nuestra conciencia ni a la realidad, es una triple desobediencia, digamos, que nos entrega a la inmediatez de lo que nos ofrece la carne, el mundo y el demonio. Si observamos, yo digo, ¿no?, la obediencia de un animal domesticado, un caballo que está siendo domado o adiestrado para hacer pruebas, vemos cuánto gana el animal, y es una buena analogía. Nosotros al obedecer ganamos algo que pertenece a un rango superior a nosotros, en nuestro caso la divinidad, en el caso del animal, las cualidades del ser humano. ¿Cómo el animal se apropia de estos bienes? Los bienes de aquel a quien obedece y aquel a quien que lo domestica, por decir. Bueno, nosotros, yo digo que casi parece que Dios hubiera querido que nos viéramos reflejados en esta imagen, en esta analogía, porque es objetivo que se lo ve contento al animal, ¿no? Y que además profundiza su amistad con el hombre, de la misma manera que nosotros entramos en un estado de paz por obedecer y entramos en una mayor amistad con Dios, ¿no? También es cierto que para obedecer hay que renunciar a algo, hay que sacrificar en el sentido de hacer sagrada nuestra vida, entregarla para ir más alto, más allá, para ir más allá en el corazón de aquel a quien amamos. Bueno, repito que es una mímica de la obediencia, lo que hace aquel que sigue al enemigo, la carne o el mundo. Esto, por otra parte, como toda desobediencia, es profundamente irracional. Miren, obediencia a la voluntad de Dios y racionalidad coinciden como en una sola línea que atraviesa nuestra vida anímica. Podemos y debemos captar el orden que está impreso en la creación, las razones interiores de las cosas para ajustarnos a este orden. Y porque nos ajustamos a este orden, obramos bien. Porque este orden es ni más ni menos que la voluntad de Dios que estamos invitados a obedecer. Ajustarnos a este orden que coincide con los mandamientos y con los dictados de nuestra conciencia. También nosotros, por nuestro accionar en libertad, nos ordenamos interiormente. Es decir, al seguir el orden dado, nosotros nos ordenamos interiormente. Bueno, yo digo que obedecemos porque escuchar con atención, obedecer, es el comienzo de una elevación a Dios a partir de nuestra reflexión sobre la verdad de las cosas, ante nuestra conciencia, ante la realidad. Esta verdad de las cosas porta un bien que se hace o se actualiza con esta palabra maravillosa, nuestro hágase, nuestra obediencia que dice hágase. Y nosotros decimos hágase con nuestro obrar el bien, con este sí dicho a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, para obedecer también hay que tener memoria. Me gusta pensar esto de que tenemos que tener memoria para obedecer, porque esto es algo que se relaciona con la virtud de la prudencia también, y acá aparece la memoria una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Es pensar de nuevo en esta situación concreta en la que tenemos que actuar obedeciendo a Dios, acordarnos y pensar en todo lo que ya sabemos o lo que ya experimentamos sobre Dios, sobre su amor, sobre la verdad de las cosas. La memoria es una especie de fidelidad interior al Dios de las promesas. La obediencia no pide seguridades, no exige seguridad, de ninguna manera. Nos pide docilidad, un silencio humilde, una valentía, una capacidad de esperar. Y bueno, sí, una certeza hay que sí queremos, que es la certeza
de la conducción divina. Como dije, hay una relación entre la falta de humildad y la desobediencia, ¿no? Que el que se ama mucho a sí mismo no concibe que pueda faltarle algo. Entonces no busca, no escucha, no obedece, no concibe que tenga que recibir de otro, porque no ve ningún bien fuera de sí mismo. En cambio, el humilde ama, desea lo que no tiene y obedece, porque ve bienes más grandes que los propios y más altos. Está esto de porque miró la humillación de su servidora, esta humillación de la Virgen y esta humildad de Jesús que acompaña especialmente en su pasión y muerte, que acompaña esta obediencia a la voluntad del Padre, que lo llena de gozo. Nunca pensemos la obediencia a la voluntad de Dios como un castigo, un tormento, porque no es así. Esta palabra, hágase tu voluntad, insisto, genoito, es quiero que ocurra lo que tú, Señor, quieres que ocurra, ¿no? Bueno, ¿por qué tanto insistir con la influencia del psicoanálisis en la cultura? Porque miren, una sensibilidad librada a sí misma, sin racionalidad, el mundo de los sentidos y de las emociones, impide la obediencia. Porque es algo, especialmente se ve en el ejemplo de la lujuria, ¿no? Es algo que absorbe totalmente la vida anímica y impide los actos espirituales. Si hay este reino de la sensibilidad, los actos espirituales están impedidos, ¿no? Y la obediencia a Dios, la prudencia, la racionalidad, están todos en una misma línea de nuestra vida espiritual. Es como si fuera el sitio desde donde entramos en comunicación con Dios. Nuestra inteligencia y voluntad, nuestras potencias espirituales están para eso, para abrirnos al orden sobrenatural, ¿no? ¿Y por qué es necesaria la prudencia y la racionalidad? Justamente para ponerle orden, racionalidad, moderación a los deseos concupiscibles, fortaleza a nuestro deseo de lucha, y así necesitamos ponerle racionalidad, y sin esa racionalidad no puede haber tampoco obediencia a Dios. Bueno, por eso esto vale también para el ayuno. El ayuno puede hacernos más obedientes, ¿eh? Entonces, si todas nuestras fuerzas, por decirlo, fluyen hacia lo sensible, va a ser muy difícil que puedan elevarse hacia Dios en este hágase. Y luego, porque es irracional, bueno, todo esto ya lo hemos dicho. Pónganle ustedes la lupa a cualquier acto lujurioso, a cualquier miedo irracional, por supuesto, y verán su propia irracionalidad. No hace falta hace falta una cierta honestidad, ¿no? Pero si uno le pone la lupa a un acto propio, de donde predomina la sensibilidad, vemos que, bueno, justamente es irracional. Entonces no está alineado con la voluntad de Dios para nosotros. Y desde allí, bueno, diría que la obediencia se hace muy difícil. Bueno, a mí me gustaría señalar, por último, la relación que hay entre la obediencia y el don del Espíritu Santo, el temor de Dios. ¿Por qué? Porque es este don que nos permite cuidar y vigilar nuestro deseo constante en cada circunstancia de la vida de hacer la voluntad de Dios. Y miren, cuando uno se pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Yo digo, se lo preguntamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame cuál es la voluntad de Dios. Yo les diría que el Espíritu Santo nos dirige al Evangelio. Ahí está contado por el Señor cuál es, en cada circunstancia de nuestra vida,
la voluntad del Padre, su propia voluntad. Entonces este sería el movimiento ante la duda. ¿Qué querés, Señor, que haga? ¿Qué hago? Bueno, invocar al Espíritu Santo, y en mi experiencia nos lleva a las Escrituras para encontrar allí la respuesta de qué le complace al Señor, qué es lo que tenemos que hacer para hacer el bien, para que se haga el bien, que es la voluntad de Dios, y para unirnos en unión de amor con Él, en su voluntad. Hay una sola voluntad, la propia es la de Él y la de Él es la nuestra. Bueno, yo diría que esto es todo lo que tendría que decir sobre el tema de la obediencia y sus avatares psicológicos, ¿no? Mariana, sos muy clara. Le comento a la audiencia que Mariana es psicóloga. Yo tuve el gusto de caer en su profesionalismo, he necesitado de su palabra, y así como la escucharon en esta catequesis, te da respuesta. Así te da devoluciones y así te deja en paz. Escucharla a Mariana con esa claridad que tiene es sumamente importante. Y teniendo en cuenta este tema, ¿te podemos hacer preguntas, Mariana? Por supuesto. Vos decías, la prudencia, la racionalidad y la fortaleza, ¿son caminos que me llevan a la obediencia, o la obediencia me van a proveer de la prudencia, la racionalidad y la fortaleza? Mira, yo creo que es muy difícil que alguien que no reflexiona, quiere decir que no examina su conciencia, que no reflexiona en el sentido de la prudencia, de mirar la verdad de las cosas, la realidad, es muy difícil que al no encontrar a Dios en su conciencia o en la realidad pueda obedecerlo, porque privilegiadamente Dios se manifiesta en nuestra conciencia y se manifiesta en la realidad, manifiesta su voluntad en nuestra conciencia y en la realidad. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de escuchar bien, escucho bien a mi conciencia, escucho bien la realidad, por supuesto escucho bien a Dios en su palabra, en el consejo del confesor. Por supuesto que también hay una escucha más directa de Dios. Entonces está bien tu pregunta, porque en un punto, cuando uno descubre que Dios es grande, que Dios es más, que Dios es el dador de todo, uno lo ama, y en ese amor se hace recipiente de una prudencia infusa, ¿entendés? Se hace recipiente del don de fortaleza del Espíritu Santo. Lo cual no quiere decir que esto no tenga que esto no llegue al plano natural de tal fortaleza, que es la capacidad de enfrentar las dificultades, que haya una prudencia después para mirar la realidad, muy ayudado por el temor de Dios también, si es que ya estamos en una relación directa con Dios. Es decir, acá la pieza clave es el Señor, no nosotros. Está muy bien tu pregunta. Por un lado, yo señalé todo lo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para llegar. Y vos me decís, bueno, pero también hay un movimiento de Dios hacia nosotros, y es cierto. Lo que pasa es que yo en mi experiencia veo que la persona que no reflexiona, que no piensa, que es imprudente, que es desobediente a la realidad, bueno, tiene como más dificultades para escuchar la palabra, para escuchar a Dios, para escucharlo en su conciencia, para escucharlo en la realidad. Es decir, los pecados son imprudencias, y la persona prudente, bueno, iluminada esa prudencia por la gracia, ayudado por la gracia, empieza a cometer menos faltas, empieza a acertar más con la voluntad de Dios en su conducta. Muy buena la pregunta, Alexis.
Mariana, hoy estaba reflexionando cuando el Padre dijo que el tema iba a ser la obediencia, en una frase del santo cura de Ars que dice: quien obedece no se equivoca. Y es algo tan profundo, ¿no? Porque estamos obedeciendo en realidad al plan de Dios que tiene Él para nosotros, ¿no? Para nuestra santificación y para llegar al cielo. Es la obediencia a Él, y por eso no nos equivocamos. A veces es contrario. Por eso la obediencia, ¿no? Sí, por eso la obediencia es dócil, es rápida, está llena de confianza y a ver, tiene una sola certeza, que es que Dios conduce, que el plan de Dios es mejor y yo me entrego. Es maravillosa la obediencia. Y realmente es ese hágase de Cristo y de la Virgen. Es maravillosa. Jesús. Y aparte nos alivia de todos nuestros pesos, porque es como que el éxito de nuestra vida o nuestra santificación está en las manos de Dios, está puesta allí y no acá, porque como acá además es imposible, es un verdadero agobio, ¿no? El querer darnos los bienes que anhelamos, los bienes para los cuales hemos sido creados. No podemos dárnoslos, tenemos que estar abiertos al dador de todos los bienes, y esa es la obediencia, porque tenemos que decir hágase. No podemos abrirnos y hacer la nuestra simultáneamente. Es out, o una o la otra. Aparte, la virtud esta de la obediencia. El que obedece no se equivoca. Sí, es obedecer las mociones del Espíritu Santo, es obedecer la palabra de Dios, es obedecer al confesor, que aparte, justamente, lamentablemente tenemos un concepto de obediencia como de un tormento, una tortura. Obedecer es gozoso, y digo, ¿no? Di el ejemplo de los animales, se ve en los animales, porque ahí están los psicólogos de animales que demuestran que el animal que obedece está contento y además profundiza una amistad, y esto es visible. Entonces, hago esta analogía porque si es así para la relación entre el hombre y un animal, imagínense lo que significa la obediencia en nuestra relación con Dios. Mariana, ahora que nombraste el sacerdote, ¿no? También leyendo Santa Faustina, Jesús le dijo: quien obedece al sacerdote obedece a Dios, me obedece a mí, porque está representado, tenemos la gracia y el regalo que Dios nos dio de tener sacerdotes para confesarnos y para que nos guíen espiritualmente. A veces es difícil porque, bueno... Da una tranquilidad. Imagínense, yo estoy en una comunidad religiosa, ¿no? Y mi superiora me pide que haga determinada cosa. Esto lo decía mucho también Maximiliano Kolbe en la lectura del oficio de su día, habla de la obediencia al superior, que es tiene que dar un alivio, una tranquilidad. Hago lo que me dicen, hago lo que me piden. Y esto también es importante en el hijo respecto del padre. Hago lo que papá me dice, lo que me pidió, lo obedezco rápido, alegremente. Da alivio, da una flexibilidad para vivir, da un dinamismo la obediencia. Y al confesor también es lindísimo. A veces uno duda, ¿hago esto o no lo hago? Y el confesor dice, hace esto, no hagas esto, mejor esto. Y uno tiene un deseo de preguntar, porque es esta certeza de que uno, abriéndose a lo del otro, que en el caso del confesor es abrirse a Dios, uno puede elevarse, y que es la única manera de elevarse, de ir más allá de uno mismo, la obediencia. Incluso en el plano del aprendizaje, si yo no confío en lo que me dice un maestro, si yo no me abro, no voy más allá de mí misma. Es cierto que hace falta un discernimiento en las relaciones naturales, pero yo diría que Dios es bueno y en general nos pone en ocasión de crecer, incluso en el orden natural, en esta virtud de la obediencia que nos va a ser tan necesaria para entender de qué se trata esta apertura a Dios, este escuchar con atención. Están llenos los salmos y las Sagradas Escrituras de esto: escucha Israel,
presta atención, este escuchar atento, para poder acertar, para poder obrar bien, para que verdaderamente podamos cumplir con ese hágase, y se hizo en la realidad, se hizo en la vida de los prójimos, se hizo en mi propia vida, en mi propia santificación. Es tan importante la virtud de la obediencia que Jesús también le decía a Santa Faustina que le agradaba más un acto de obediencia que mil obras de caridad y de sacrificios y de mortificación, que a veces consideraba un acto de obediencia. El acto de obediencia es más humilde, es estar diciendo todo el tiempo, hay alguien que sabe más, hay alguien que quiere mejor, y ese que sabe más es Dios, y ese que quiere mejor que yo es Dios. Entonces cada acto de obediencia es una alabanza a Dios. Hay alguien que quiere mejor que yo, hay alguien que sabe más que yo. Y esto también se aplica a los superiores en una orden religiosa, ¿no? Como lo vivía Santa Faustina o Santa Catalina. Y luego está la obediencia a los padres, que es algo muy, muy lindo. Y bueno, pero tiene que ser en el amor. No hay obediencia sin una relación de amor. La obediencia se plasma en una relación de amor, de confianza en que el otro es bueno y me va a dar bienes. Así que bueno, tenemos que cuidar mucho, ¿no? El que se desarrollen relaciones de confianza con los demás, incluso yo como psicoterapeuta, si no genero una confianza en el otro de que de acá hay un amor, acá hay un deseo de bien, el otro no me va a obedecer, por decirlo. Muchísimas gracias, Mariana. Es para hacer 10 programas, 20, 100 programas sobre este tema. Yo para ir cerrando, notaba de que en el camino de la santidad todos los santos tuvieron que aprobar su materia con 10, pero la obediencia tiene que estar con 11 siempre. Todos los caminos a Dios estaban marcados por la obediencia, ¿no es cierto? Sí, porque coincide con la humildad, Alexis. Exacto. Coincide con la humildad. Bueno, la obediencia coincide con la humildad. Te agradecemos mucho, Mariana. Antes que cortes, ¿sabes? Vamos a dedicarle este programa a nuestra querida Madre Caridad, que mañana cumple años. Está Mariana acá presente, así que dedicamos este programa para ella en su cumpleaños. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Alexis. Muy feliz cumpleaños, querida madre. Bueno, vamos a dar la bendición para terminar este hermoso programa con Mariana, a todos los que están escuchando, especialmente a Madre Caridad y a todos los enfermos. Que el Señor los bendiga, los proteja y nos libere de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Cadena Cumbia Latina.